Bueno, vinculación económica. Se entiende por entes, personas, entidades o grupos de entidades económicamente vinculados a aquellos que, a pesar de ser jurídicamente independientes, reúnen alguna de las siguientes condiciones. A ver. La primera es cuando tuviera vinculación significativa de capitales, se puede considerar lo establecido por el artículo 33 de la Ley de Sociedades y en la RT 21 influencia significativa. Eh, la segunda condición es cuando tuvieran en general los mismos directores, socios o accionistas. Y la tercera condición es cuando se trate de entes que por sus especiales vínculos deberían ser considerados como una organización económica única. Es cuando las empresas mantienen una relación jurídica, económica, comercial, etc., que hace presumir la existencia de vínculos estrechos. Alcance de las incompatibilidades. Los requisitos de independencia son de aplicación tanto para el contador que emite el informe y tanto para todos los integrantes del equipo de trabajo que intervienen en ese encargo, ya fueran estos profesionales de ciencias económicas, profesionales en otras disciplinas o no profesionales. En los casos de sociedades de profesionales, las incompatibilidades se extienden a todos los socios o asociados del contador público. Otras disposiciones aplicables, agregado por la RT 37 y no incluida en la RT 7. El análisis de la condición de independiente debe ser considerado conjuntamente con las disposiciones que en esta materia prescriben las normas legales y reglamentarias aplicables al tipo de encargo y el código de ética correspondiente, aplicándose en cada caso la disposición más restrictiva. Ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, Resolución General, no sé qué puta, y el Banco Central de la República Argentina. Normas para el desarrollo del encargo. Obtener evidencia de auditoría. Estas son las primeras, las normas, son como 9. Vamos a leer cada una. La primera es obtener evidencia de auditoría. El contador, a través del desarrollo de su tarea, debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar las aseveraciones formuladas en su informe. Esto lo logrará mediante la aplicación de procedimientos de auditoría, lo cual quedará demostrado a través de preparación de papeles de trabajo, ver documentación del encargo, bueno, papeles de trabajo y todo eso. A ver los ítems, esto que dice selección de procedimientos, naturaleza de rubro, importancia relativa, riesgo involucrado. Bueno, primero se seleccionan los procedimientos y después más o menos nombramos cuáles son los tipos de procedimientos que se hace para obtener la evidencia de auditoría, o sea, los elementos de juicio válidos y suficientes. A ver, los procedimientos son revisión de registros, inspecciones oculares, obtención de confirmación de terceros, pruebas matemáticas, obtención de confirmaciones de terceros, pruebas matemáticas, revisiones conceptuales, comprobación con información relacionada, exámenes de documentación importante, indagaciones orales, obtenciones de confirmaciones de la gerencia y obtención de actividades y condiciones. Su tarea debe ser planificada. El siguiente. Esto también es parte de la obtención de elementos de juicio. La tarea debe ser planificada en función de los objetivos del encargo. El auditor tiene que planificar en forma adecuada su trabajo teniendo en cuenta la finalidad del examen, el informe a emitir, las características del ente cuyo estados contables son objeto de auditoría, naturaleza, envergadura y otros elementos, circunstancias particulares de cada caso. La planificación debe incluir la selección de procedimientos a aplicar, su distribución en el tiempo y la determinación si serán realizados por el auditor o por sus colaboradores. Bueno, la planificación, todo un capítulo aparte igual. Preferentemente debe ser por escrito e incluir programas de trabajo detallados. Documentación del encargo. Acá empiezan los papeles de trabajo. Igual tiene un capítulo aparte también este. El contador debe
documentar apropiadamente su trabajo profesional en papeles de trabajo, frase no incluida en la RT7. Los programas de trabajo escrito con la indicación de su cumplimiento y los elementos de juicio válidos y suficientes reunidos por el contador en el desarrollo de su tarea constituyen en su conjunto sus papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deben contener la descripción de la tarea realizada, los datos y antecedentes recogidos durante el desarrollo de la tarea, en adelante llamados elementos de juicio, ya se trate de aquellos que el contador hubiera preparado o de los que hubiera recibido de terceros, y las conclusiones particulares y generales. Necesidad. La cuenta no cuenta con los comprobantes resolutorios, objetivo, brindar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. Ese es el objetivo de los papeles de trabajo. Brindar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones obtenidas. A ver qué otros ítems hay. Debe dejar constancia del alcance y la extensión de las pruebas y de la suficiencia de los elementos de juicio que sustenta su trabajo. Ese es bonito. El segundo es, la obligación de documentar previamente el trabajo se extiende a la totalidad de los encargos profesionales incluidos en el artículo 37. Los papeles de trabajo son de propiedad del contador, ya que son resultado de su trabajo profesional. El contador debe conservar en un soporte adecuado a las circunstancias y por un plazo que fijen las normas legales o por 10 años. Anteriormente, según el 7 eran 6 años. El que fuera mayor, los papeles de trabajo. Una copia de los informes emitidos y en su caso una copia de los estados contables u otra información objeto del encargo, firmada por el representante legal del ente al que tales estados contables o información correspondía. En soporte adecuado significa que los papeles de trabajo se pueden conservar en soportes electrónicos, planilla de cálculo, documentos, base de datos, etc., microfilmaciones, correos electrónicos. Es una adecuada política de seguridad conservar copias de seguridad en distintos lugares físicos. La extensión del plazo de algunos autores lo interpretan a que el contrato de auditoría y de otros encargos es un contrato de locación de obra y la prescripción de la responsabilidad por la obra se rige por el artículo 1646 del Código Civil. Al establecer la RT7 un soporte adecuado, se está admitiendo los soportes electrónicos, por ejemplo, planilla de cálculo, microfilmaciones, correo electrónico, etc. Eso ya había dicho. Vuelvo a repetir, el cuadernillo vuelve a repetir 1000 millones de veces muchas cosas, así que paciencia. Otras consideraciones generales relativas a la realización del trabajo. El contador debe realizar su tarea dentro del principio de economía aplicable a todo control. O sea que su labor, para que sea económicamente útil, debe culminarla en un lapso y costo razonable. Estas limitaciones de tiempo y de costo deben ser evaluadas por el contador a fin de determinar si no representan un inconveniente para la realización adecuada del encargo. Cuando planifica y ejecuta un encargo, dependiendo de su naturaleza, el contador debe considerar la significación y los riesgos. En la planificación de los procedimientos seleccionados para los encargos de auditoría, revisión, otros encargos de asesoramiento y servicios relacionados, el contador debe tener en cuenta que puede actuar sobre bases selectivas, determinadas exclusivamente según su criterio, excepto en los encargos para realizar procedimientos acordados donde la utilización de bases selectivas también debe ser de común acuerdo, o apoyándolo con el uso de métodos estadísticos. En las certificaciones no se puede trabajar sobre bases selectivas, ya que deben satisfacerse de todo lo que se pudiera manifestar mediante la constatación con registro y documentación respaldatoria. Como parte de los procedimientos correspondientes a los encargos de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento y servicio de compilación, el contador debe obtener manifestaciones escritas, suscritas por la dirección, con el propósito de confirmar determinadas materias o sustentar otros elementos de auditoría. Los procedimientos usuales que se enuncian en los capítulos específicos a cada encargo pueden ser modificados.
reemplazados por otros alternativos o suprimidos, atendiendo a las circunstancias de cada situación. En estos casos, el contador debe estar en condiciones de demostrar que el procedimiento usual no fue practicable o de razonable aplicación, o que, a pesar de la modificación, reemplazo o supresión, pudo reunir elementos de juicio válidos y suficientes. Los procedimientos usuales, en cuanto fueran de aplicación, deben ser utilizados, además, en la revisión de operaciones u hechos posteriores a la fecha de cierre de los estados contables u otra afirmación objeto del encargo, y hasta la fecha de emisión del informe del contador, cuando correspondiera, para verificar en qué medida pudieron haberlos afectado. La RT7 disponía que para las auditorías de estados contables, la fecha de emisión del informe profesional limita la responsabilidad del auditor en cuanto al conocimiento de hechos posteriores a la fecha de los estados contables que pudieran tener influencia significativa en las informaciones que ellos contienen. La RT7 no, la 37 no, la 7 sí limitaba. Cuando el contador público utiliza el trabajo de un experto, evaluará si el experto tiene competencia, o sea, la naturaleza y el grado de especialización de ese experto, la capacidad. Hay que considerar factores como la ubicación geográfica, tiempo y recursos. La objetividad se refiere a posibles efectos que puede tener el sesgo, los conflictos de intereses o la influencia de otros factores, y la independencia, necesarias para sus fines dependiendo del riesgo involucrado. Otras consideraciones: asesoramiento de expertos de la dirección y expertos. Bueno, esto, si lo leen, se dan cuenta que es una pronga. Vamos a bajar. Normas sobre informes. Bueno. Normas sobre informes. Es el medio por el cual el contador comunica al contratante y o a terceros las conclusiones de su trabajo. El auditor debe emitir su informe teniendo en cuenta las disposiciones legales, reglamentarias y profesionales que fueran de aplicación. Los informes deben cumplir con los requisitos y características de la información. En especial, se deben evitar los vocablos o expresiones ambiguas que pudieran inducir a error o a los interesados del informe. Los informes deben ser escritos. El RT37 elimina la posibilidad excepcional de presentar informes orales que preveía la RT7, opción que no resultaba empleada en la práctica. En todos los casos en que el nombre de un contador se encuentre vinculado con los estados contables u otra información destinada a ser presentada a terceros, debe quedar en evidencia en todas las páginas que componen dicha información la relación que con ellos tiene el citado contador. En ningún caso el contador debe incorporar únicamente su firma y sello a los estados contables ni otra información. Debe quedar en evidencia en todas las páginas de los estados contables la relación que con ellos tiene el profesional. En ningún caso el contador público debe incorporar a los estados contables únicamente su sello y firma. Vuelve a repetir de vuelta. Así que seguimos. Además de lo requerido para cada tipo de encargo y lo necesario en las circunstancias en particular, los informes escritos deben contener, bueno, acá está el contenido, está el título, los destinatarios, un apartado introductorio con la identificación de la información objeto del trabajo profesional y, cuando corresponda aclararlo, el motivo del encargo. Está título, destinatario, la introducción, una descripción breve de las responsabilidades que le cabe al emisor de la información objeto del trabajo profesional y al contador. La indicación de la tarea realizada, la opinión que ha podido formarse, conclusión a la que ha llegado, manifestación o aseveración o hallazgos obtenidos por el contador a través de la tarea realizada, claramente separada de cualquier otro tipo de información, elementos adicionales necesarios para una mejor comprensión, también lugares y fechas de emisión, identificación y firma del profesional. El contenido de cada sección del informe debe ser encabezado por un título adecuado. La RT7 dejaba al criterio del auditor incluir o no los subtítulos.
Los informes podrán tener cláusulas de restricciones a su distribución, en el caso en que el contador juzgue que usuarios que no estén adecuadamente informados de las circunstancias específicas del encargo podrían llegar a malinterpretarlo. Posibilidad no prevista en RT7. Esto se incluye porque algunos de los encargos contemplados en la RT37 dan como productos informes que son solo para uso de los destinatarios. Terceras partes que desconocen la finalidad para la cual se desarrolló el encargo podrían malinterpretar las conclusiones o manifestaciones contenidas en el informe. Algunos de los encargos normalmente culminan en informes de distribución restringida, como son los de auditoría de estados contables preparados de conformidad con marcos de información específicos y los que consisten en aplicar procedimientos convenidos entre el contador y su comitente. Un modelo de cláusula de restricciones en la distribución del informe es el siguiente. Este informe ha sido preparado para el objeto anteriormente mencionado y para uso exclusivo de ustedes, y por consiguiente no debe utilizarse para ninguna otra finalidad, no asumiendo responsabilidad frente a terceros distintos al destinatario del informe.